a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Nosotros entonces aquí vemos que es un texto muy utilizado por los pastores de hoy. Actualmente han suplantado las ofrendas voluntarias por el diezmo obligatorio. Esto es muy incómodo. Realmente, ¿para qué fue el diezmo y para qué? El libro de Números 18, capítulo 18, versículo 24, un cristiano verdadero debe escudriñar la palabra de Dios. Debe saber cuándo le hablan mentira o cuándo le hablan verdad. Si tú te fijas, pues Pablo fue invitado a una ciudad y dice que mientras Pablo hablaba, los que lo escuchaban confrontaban con la escritura lo que él decía para ver si era verdad. Tú tienes como cristiano, debes tener un conocimiento. Si un pastor te dice que estás bajo maldición o que debes de cumplir ciertas reglas, el problema es que no es cierto. En el libro de Números 18, capítulo, porque a los levitas he dado por herencia los diezmos de los hijos de Israel. Antes en Israel había muchas ciudades en Israel, pero solamente los israelitas podían diezmar. Nadie que no fuera israelita podía diezmar. Esta ley fue regla exclusivamente para los israelitas. ¿En qué consistía el diezmo? Aquí claramente se ve que es en alimentos. Era granos, ganado, frutos, vino y ganado. No era de dinero. Y era cada año. Si tú te fijas bien, donde tú estás metido y que te están enseñando, te dicen que todas las semanas debes traer tu diezmo. Pero donde dice la Biblia que es todas las semanas que tú debes de pagar el diezmo. Un cristiano que está siendo manipulado, tú debes ser un cristiano que sigue la Biblia, no un cristiano que tú no eres un cristiano real si eres manipulado. Pero tú eres llamado a ser cabeza, a pensar con la cabeza, y no ser cola. Tú no escudriñas la palabra de Dios, dices y piensas que dar tu diezmo te va a bendecir Dios. Que escudriñar es la palabra de Dios. Si escudriñas, te vas a tener que salir de esas iglesias, por lo cual te van a apartar, te van a dejar de hablar tu pastor, te va a dejar de visitar, y muchas cosas que ellos hacen supuestamente en la fe. El diezmo era cada año. Nadie que no fuera israelita podía diezmar. Nadie que no fuera israelita, eso pertenece al pueblo de Israel. Así como la circuncisión y los diezmos fueron dos cosas exclusivamente de los judíos. La circuncisión era de los judíos y los diezmos eran de los judíos. Nadie podía hacerlo. El tú no pagar ese diezmo judaico realmente te aplica en Malaquías capítulo 3, versículo 9, para un cristiano que esté bajo la fe y bajo la gracia. Es una palabra dura que te aplica en ese versículo, porque dice, malditos sois los cristianos porque me han robado. Claro, tú no eres un ladrón, te hacen creer que eres un ladrón, pero ¿quién es el culpable de todo esto? Dos personas. Primero, tú eres culpable porque tú no escudriñas la Biblia y la salvación es individual. Y segundo, Satanás ha desviado todos los conceptos de enseñanza y sabiduría y ha permitido que tú creas lo que te enseñan. Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo dice, la Biblia dice que tiene pastores que trabajan conforme a su
conforme su forma de conveniencia, dice la Biblia. Tú tienes que tener cuidado de quién eres, qué haces. Realmente el pagar diezmo judaico te acarrea maldición a ti, porque tú estás cumpliendo una solamente de 603 leyes que hay, que son las leyes de Moisés. Tú estás cumpliendo una sola ley. El hermano de José Santiago te dice a ti, si tú cumples con el diezmo, que cualquiera que cumple una ley y no las cumple todas, le sigue la maldición de todas, se hace culpable de todas. Tú eres cristiano, te lo enseñaron, o porque tú escudriñas la Biblia. El libro más maravilloso que hay para ser cristiano se llama la Biblia. Ese es el problema del cristiano, que el cristiano escoge leyes que no son para él, se las aplica a la iglesia. El pastor le deja una ganancia muy buena y les mete miedo con la Biblia, pero son pastores desleales. En aquel día dirán, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros. ¿Y qué les dirá Dios? Apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjate qué te están enseñando porque tú eres responsable. Jesucristo hizo de una parábola de 10 libras, se refiere a la iglesia. Había 5 que estaban prendidas sus velas. Había 5 que no estaban preparadas con la enseñanza de la Escritura. Sus lámparas estaban prendidas, no podían durar mucho porque no tenían los conocimientos bíblicos. Los que no tenían conocimiento, se le acabó el aceite. Dame de tu sabiduría. Tú tienes que ir por tu aceite, porque cada quien debe tener su aceite. Aquellos fueron vino el novio y se llevó a las novias que estaban preparadas. Que no te ofusquen con versículos y libros que fueron exclusivamente para el libro de Israel. El cristiano tiene leyes diferentes. No se aplica el pastor les aplica estas leyes porque tiene ganancias, un Dios agresivo, intimidador, un Dios violento. Jehová es tan bueno que cuando Caín mató a Abel, Dios no mató a Caín, él lo cuidó a Caín porque Dios no mata a nadie. El hombre mata al hombre, pero te están presentando un Dios que es vengativo, agresivo, que es exterminador, que si tú no cumples con algunas leyes, muchacho, tú serás perseguido, tú serás maldito. Pero esto es un regaño un engaño cuando tú no escudriñas la palabra del Señor. Dios dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a Él oír, a Jesucristo. A Jesucristo le fue entregado el poder y el mando, para que por medio de Él nosotros viniéramos a Dios. ¿Por qué ocurrió eso? Porque Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado. Él fue el sacrificio divino para el perdón de nosotros. Por eso Él que fue entregado todo el poder y toda autoridad, para que lleguemos a Dios por medio de Jesús. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto tenía que seguir a Moisés para entrar a la tierra de Canaán, así el cristiano tiene que seguir a Cristo para poder llegar a Dios. Pero no puede estar bajo ninguna maldición porque son otras leyes. Y no es solo cuando a un cristiano se le dice que tú eres un maldito. Cuando a un cristiano se le dice que tú eres un maldito, es una palabra muy dura, muy agresiva. Maldecir en la fe al cristiano porque no está cumpliendo con una ley que realmente pertenece al pueblo de Israel. El propósito no era pagar. El propósito no era pagar el templo, ni pagar. Ese no era el propósito del diezmo. No era pagar el gas, ni la luz, nada. Si tú tienes conocimientos, tú eres un cristiano sin conocimientos. El trabajo del diezmo era alimentar, dar comida. Ese era el trabajo del diezmo.
tú alimentabas al levita y el levita alimentaba al sacerdote, al pobre, al niño, al huérfano, a la viuda. Pero las iglesias que recogen diezmo, ¿a quién se alimentan ahí? ¿A quién se les alimenta? Porque entonces si rompemos la tradición del diezmo de la iglesia, ¿a quién se alimenta? Los pastores andan con carro del año, la mejor casa de ellos, la mujer de ellos, el mejor carro. Los hijos son los que son líderes de la iglesia, que hay un grupo que cuida los intereses de ellos. El diezmo es ilegal. Todo el que practica el diezmo está bajo la maldición de Dios, porque tú no eres un israelita. El diezmo fue dado para ayudar al templo, pero el templo fue destruido por los romanos. No quedó piedra sobre piedra. El templo fue destruido por los romanos. No había dónde llevar el diezmo, porque Dios siempre ponía un lugar exacto para que las cosas se hicieran. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿a dónde fueron a adorar a Dios? A las laderas del monte Sinaí, donde el diezmo fue implementado. Al templo de Jerusalén. Ya no hay templo, ya se acabaron los levitas, ya no hay sacerdotes, se acabó el diezmo. Pero es muy importante que veas un poco de historia para que no caigas bajo maldición. Los diezmos son post-levítico, pero analizar el engaño, porque tú no escudriñas la palabra de Dios, que te han mentido. Que Abraham, Génesis 12, versículos 20, que Dios dio el diezmo a Melquisedec, el versículo 24, que todo es una mentira. Abraham no dio el diezmo, porque él no dio el diezmo de cuando venían de la guerra, ni de lo que tomaron, ni de cuánto de lo que tomó. Fueron 3 personas que fueron mucha gente también a pelear aquella batalla. Ellos nunca dieron diezmo, porque dice, excepto de lo que se comieron los jóvenes. No fue un diezmo religioso. Fue el diezmo de Levítico, no es el diezmo que pagó Abraham. El diezmo con el que pagó Jacob en Siquem, el que pagó Abraham, no son diezmos religiosos, son una 10ª parte que se empleaba en la antigüedad para dárselo a los reyes que vivían en su tierra. Los versículos 21 y 22 que Abraham le pagó también al rey de Sodoma. Hay que tener cuidado que te enseñen y que te expliquen bien, porque realmente lo que te enseñan, el diezmo es una estafa. El diezmo, el cristiano lo tiene que pagar. Si tú lo pagas, estás bajo la maldición de Dios. Así que, ¿aprendiste eso? Espero que sigas las enseñanzas que traigo para bienestar espiritual. Yo me despido hoy, hasta la próxima entrega. Hasta el próximo mensaje.